Saludos a todos y a todas. Estamos en directo, domingo 16 de junio de 2024, 7 de la tarde, hora España. Esperemos a que poco a poco nos vayamos conectando. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a este directo de domingo 16 de junio de 2024. A medida que nos vamos conectando, por favor, vamos colocando provincia, país, donde nos encontramos, ¿de acuerdo? Vamos a dar unos minutitos para ir conectándonos. Buenas tardes a todos. Son las 7:01. Estamos en directo, domingo 16 de junio 2024. Esperamos unos minutos a que nos vayamos todos conectando para entrar poco a poco en materia. Y vamos colocando, por favor, país o ciudad, provincia donde nos encontramos. Buenas tardes a todos, saludos. Vamos colocando, por favor, donde nos encontramos, desde Guatemala. Frank Múrtula, que está aquí en España. Vamos colocando ciudad, provincia, donde nos encontramos. Estamos en directo, 7:02 de la tarde, domingo 16 de junio de 2024. Estamos en directo desde Sevilla. Y la tarde de hoy vamos a tocar 3 puntos importantísimos. Parte de ellos que tienen que ver directamente con la recuperación. Uno son las fases de la recuperación, que es el primer punto que quiero compartir con todos ustedes. El segundo punto tiene que ver con las crisis TOC, sumamente frecuentes y donde nos llegan también muchas dudas acerca de las crisis. Y por último, cómo realizar una exposición adecuadamente. Vamos a dar algunos minutos para que poco a poco todos vayamos conectándonos. Vamos a dar 3-4 minutitos más y comenzamos con la tarde de hoy. 7:03, hora en España. Y antes que nada felicitar a todos los padres en Latinoamérica. Y en Estados Unidos se celebra hoy el Día del Padre. Aquí en España es el 19 de marzo, el Día de San José. Y hoy es un día muy importante para la comunidad latinoamericana y en Estados Unidos donde se celebra el Día del Padre. Así que felicidades a todos los padres que estén presentes en la transmisión de hoy o a vuestros familiares padres en cada país. Vale, saludos a todos los que nos vamos conectando. Vamos colocando, por favor, ciudad, país donde nos encontramos y en 2-3 minutitos comenzamos con la información del día de hoy. Bien, a medida que vamos avanzando con respecto a la información, si tenéis alguna duda, me la dejáis por escrito, voy tomando nota y al final del directo, con mucho gusto, voy aclarando las dudas o comentarios o alguna pregunta que tengáis por allí, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ir comenzando y los que no estén conectados, que poco a poco vayan entrando. De todas maneras, el directo va a quedar guardado en mi página de psicólogo Alejandro Ibarra y posiblemente el martes, casi seguro, lo colgaremos de todas maneras y compartiremos a través del canal de YouTube el próximo martes. Mañana compartimos el vídeo como todas las semanas de cada lunes y el martes estaremos compartiendo este directo para que los que no hayáis podido verlo, pues podáis verlo a partir del día martes. De todas maneras, queda guardado en mi página de psicólogo Alejandro Ibarra. Así que vamos a ello con la información que tenemos para el día de hoy. Lo primero, vamos a hablar de las fases de la recuperación.
Este punto es sumamente importante porque muchas veces queremos correr antes de empezar a andar. Y este tipo de información con respecto a la fase es algo siempre que me gusta compartir y sobre todo poco a poco nos vamos prácticamente estudiando, nos los vamos grabando, nos los vamos estudiando porque definitivamente cuando comenzamos el proceso de recuperación vamos atravesando diferentes fases. Entonces muchas veces el afectado por la ansiedad de querer mejorar rápidamente quiere como saltarse los pasos, saltarse las fases y bueno, pues la recuperación no funciona así directamente. Entonces, dentro de la fase de la recuperación, la primera fase del todo y por donde comenzamos siempre el proceso de recuperación es por la fase que se llama control de síntomas. Teóricamente es una fase que suele durar de 3 a 6 meses. ¿Pero qué pasa? Que como en TOC nada es matemático. Es decir, en muchos casos vemos que una fase de control de síntomas puede durar 2, 3, 4 semanas y en otros casos puede ir hasta un año. Y vemos mucha diferencia entre un afectado y otro. ¿Y de qué va a depender la gran diferencia en las diferentes fases de la recuperación? Depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, son factores genéticos, factores hereditarios. Otro tiene que ver con la vulnerabilidad psicológica que tiene el afectado. Por eso es que veis algunos afectados que son más como obsesivos y por supuesto más enredadizos mentalmente, con mayores compulsiones mentales, etcétera, etcétera. Y hay otros que definitivamente van mucho más rápido porque hay como un mejor pronóstico y de alguna manera como menos vulnerabilidad psicológica. Afectados que se enredan menos mentalmente y que durante todo el proceso de recuperación van un poco más rápido. Por eso es la gran diferencia y por eso es que esto pues hay que cogerlo con pinza, porque cada uno definitivamente debe llevar su propio ritmo de recuperación. Entonces, si nos centramos en la fase de control de síntomas, en algunos casos, insisto, suele durar 1 mes, 2, 3, 4 semanas, en otros casos 8 meses, 1 año. Y la fase de control de síntomas, lo que perseguimos, lo que intentamos y lo que buscamos en esta fase es que los síntomas no sigan creciendo desmesuradamente, que no sigan creciendo desordenadamente, sino que de alguna forma se frenen, de alguna forma empiecen a controlarse. No solamente los síntomas, es decir, no solamente la carga obsesiva, sino también las compulsiones, porque muchas veces las compulsiones empiezan a mutar y empiezan a aumentar o empiezan a multiplicarse. Tapamos alguna compulsión o disminuimos, controlamos una compulsión y empiezan a aparecer compulsiones nuevas. Entonces, en esta fase lo que intentamos perseguir es sobre todo un control de los síntomas, un control de la carga obsesiva, de los rituales mentales o rituales motores y que sobre todo el cuadro clínico no siga en aumento, no siga creciendo desproporcionadamente y por supuesto todas las áreas de funcionalidad no sigan empeorando. El área social, el área laboral, sexual, etcétera, etcétera, por lo menos no haya un empeoramiento. Esto es lo que intentamos, lo que buscamos y lo que perseguimos en una primera fase. Entonces, claro, muchas veces lleva el afectado, como me pasó la semana pasada, primera sesión de una chica, en este caso una mujer de 53 años con un TOC de contaminación severo, y claro, haciéndome preguntas entre sesiones de una fase propia de una reducción de síntomas después de la persona llevar prácticamente o fácilmente 1 o 2 años en tratamiento. Y en este caso estamos hablando de la primera sesión, por lo cual debemos saber que estamos en una fase de control de síntomas, en una fase que es aprendizaje, en una fase donde intentamos aprender cómo controlar los diferentes síntomas y que en esta fase no esperemos, las expectativas deben ser reales y en esta fase no debemos esperar como grandes cambios. Solamente el hecho de que intentemos controlar ciertas compulsiones y ciertos síntomas obsesivos ya van a producir de por sí un cambio en sí mismo, un cambio en el cuadro clínico en cuanto a disminución de síntomas y un cambio en el cuadro clínico en cuanto a mejoría de algunos rituales. Pero las expectativas deben ser reales con respecto a esta fase, es decir, no voy a notar grandísimos cambios, no voy a notar una reducción significativa de los síntomas porque no estoy en esa fase, no estoy, vamos a decir, preparado mentalmente o no he recorrido el camino necesario para llegar a la segunda fase. Una vez que pasamos esta primera fase, que es una fase, como yo digo, aguda y es una fase crucial porque la adherencia de la terapia va a depender mucho de esta primera fase. En muchos casos hay abandonos en la terapia en esta fase, en otros casos la persona, pues por el motivo que sea, no puede asumir una frecuencia de las sesiones semanales o cada 10 días y empieza a espaciar a cada 15 días o incluso cada 3 semanas, por lo cual es una fase muy
compleja, muy aguda y es como una fase filtro de alguna forma, por lo cual es muy importante que llevemos a cabo esta fase fielmente, lo más parecido a, entre comillas, a la perfección, al buen hacer, en el sentido de una frecuencia de la terapia semanal o cada 10 días, y a partir de ahí recorrer el camino en forma de aprendizaje. ¿Qué esperamos de esta fase? Aprender a controlar los síntomas, aprender a controlar un ritual, aprender a tolerar poco a poco lo que es la incertidumbre, lo que es la ansiedad, lo que no es buscar urgentemente cualquier tipo de ritual motor o mental. Eso es parte de esta fase. Es una fase de control de síntomas, es una fase de prueba, es una fase donde las expectativas deben ser reales y es una fase donde empezamos a andar prácticamente en el proceso de recuperación. Sería fase de control de síntomas, primera fase de la recuperación. Bien, a partir de aquí nos vamos a la siguiente fase, que sería la segunda, que es la fase de reducción de síntomas. Entonces, bueno, aquí ya la cosa se pone un poquito más seria, la vamos disfrutando poco a poco más, porque hemos pasado ya esa fase aguda de control de síntomas, ese filtro de la primera fase de los 2, 3, 6 primeros meses, y ya la persona en esta fase de reducción de síntomas podemos decir que tiene una adherencia un poco más al tratamiento, está un poco más unido al tratamiento, en el sentido de que sabe a lo que nos vamos a enfrentar, sabe ya y conoce lo que es la técnica de exposición con prevención y respuesta, y estamos buscando en este caso ya mejorías. Estamos buscando, las expectativas deben ser reales y estamos buscando ya mejoras. ¿En cuanto a qué? A reducción, a disminución de obsesiones, de ansiedad en general, de convulsiones mentales o motoras, de tolerar cada vez mejor la incertidumbre, y estamos buscando ya vamos a decir, entre comillas, exigencias, en el sentido de que, bueno, pues ya llevo 6, 8 meses en tratamiento y quiero mejorar, merezco mejorar. Perfecto, estás en esa fase de reducción de síntomas. Y esta fase es muy de trabajo, y es muy de trabajo, muy de seguimiento y muy sobre todo de ir aplicando la técnica progresivamente, lo que es la terapia de exposición con prevención y respuesta, la EPR, y al mismo tiempo reduciendo toda la sintomatología clínica, que a su vez se va a ver beneficiado y se va a ver de alguna forma, bueno, vamos a empezar sobre todo a disfrutar el camino y vas a notar que fines de semana que antes eran una tortura, los vas a comenzar a disfrutar. Voy al trabajo, voy a la universidad, voy al colegio, estoy con mi pareja o estoy en una relación sexual o estoy socializando con mis amigos y comienzo a disfrutar. Bien, estamos haciendo o estamos hablando de expectativas reales con respecto a esta fase. En esta fase es propia que comencemos a mejorar. Bien, llevamos ya un camino, llevamos un recorrido y comenzamos a mejorar. Fíjense, segunda fase, reducción de síntomas, ya han pasado ya 6, 8 meses o hasta un año. Y claro, la persona quiere pasar de primera sesión, segunda, tercera sesión a reducción de síntomas. Es decir, quiere saltarse 8 meses, un año de tratamiento y eso es imposible. Por eso es muy importante saber en qué fase se encuentra. Cuando nos preguntan o cuando llegan correos de que estoy muy mal, ya estoy en terapia, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas en terapia? ¿Cuántas sesiones llevas? ¿Llevas 3 sesiones aisladas, sueltas? ¿Llevas 6, 8 meses de tratamiento para ver en qué fase estás? Y en función a la fase que estás va a ser la expectativa real de la problemática en general. Entonces, en esta segunda fase empezamos a notar cambios, empezamos a notar mejorías, empezamos a reducir síntomas, empezamos a tener menos convulsiones, empezamos a que nuestras áreas de funcionalidad en general empiezan a trabajar mucho mejor, empezamos a reilusionarnos por actividades del día a día que antes eran una tortura, un martirio, ahora comenzamos poco a poco a disfrutarla, por lo cual, propio de esta fase, y empezamos ya pues a disfrutar todo, incluso el tratamiento comienza a disfrutarse. Y de ahí, a partir de ahí, nos vamos a la última fase del tratamiento, que se llama la fase de remisión de síntomas, que es cuando los síntomas poco a poco van desapareciendo. Entonces, entre la segunda y la tercera fase, ahí hay un compás de tiempo en el cual, por un lado, comienzo a reducir síntomas y por otro lado, al mismo tiempo, comienzo a que los síntomas van poco a poco desapareciendo. Estamos en una fase entre la reducción y la remisión. Por un lado, comienzan a reducirse los síntomas, pero al mismo tiempo algunos de ellos comienzan a desaparecer. Es decir, el ritual mental que tenía de reasegurar conmigo mismo, por ejemplo, ya no aparece, ya lo he dejado a un lado. Genial, perfecto.
el ritual motor de lavado de manos o comprobación de puerta, ya lo he eliminado, ha disminuido y ha desaparecido. Perfecto, entonces ahí empezamos a notar esa remisión de síntomas. Es decir, los síntomas comienzan poco a poco a desaparecer y esos síntomas que empiezan a desaparecer hace que le devuelva la vida prácticamente a la persona. Esas serían un poco, en teoría, las 3 fases por las cuales atraviesa el afectado en el proceso de recuperación, y es muy importante andar y no correr, aprender de cada una de ellas, porque cada una de ellas es sumamente importante, y es sumamente importante al mismo tiempo saber en qué fase estoy para ver cuáles son las expectativas reales de esta fase donde me encuentro. Y por último, no dejar de empujar hacia adelante, en el sentido, da igual que esté en la fase de control de síntomas o da igual que estoy en la fase de remisión. Debo seguir en línea recta hacia adelante. Debo confiar en mi terapeuta. Aquí está Álvaro García, por ejemplo, que es de Málaga, paciente de Miguel, de la consulta. Entonces, en este caso, Álvaro, ¿no?, que es el último que estoy viendo, debe confiar ciegamente en Miguel, al mismo tiempo en mí, porque soy la persona que supervisa a Miguel y a todo mi equipo. Y debe haber un voto de confianza, debe haber una fe casi ciega, entre comillas. Es decir, debes dejarte ayudar y debes, por supuesto, tener confianza en tu terapeuta para poder ir en línea recta y siempre empujando hacia adelante. Obviamente te vas a equivocar, todos nos equivocamos, también nos vamos a equivocar nosotros los terapeutas, vas a tener altibajos en tu proceso, pero siempre vas a ir en línea recta hacia adelante. Y lo más importante es que no lo vas a hacer solo, vas a estar acompañado, por lo cual ese voto de confianza es sumamente importante, porque en el momento que el afectado pierda la confianza con el terapeuta es muy difícil ayudarlo. En todas las relaciones, sean las que sean, debe haber confianza. Y en el caso de la relación terapeuta-paciente-afectado no es la excepción, por lo cual la confianza forma parte un poco de las reglas del juego y de la alianza terapéutica. Bien, nos vamos al segundo punto, lo que son crisis TOC. Bien, en el segundo punto, crisis TOC, este punto es sumamente importante porque las crisis TOC son prácticamente el pan nuestro de cada día en las tareas del afectado. Es decir, es muy raro o muy poco frecuente ver a un afectado que no pase por diferentes crisis, independientemente de la fase de recuperación donde se encuentre. Puede ser en la fase de control de síntomas, en la fase de reducción, incluso en la fase de remisión, o la persona puede estar dada de alta y puede tener alguna crisis de trastorno obsesivo compulsivo. Las crisis ocurren. ¿Por qué? Pues, por un lado, porque hay una vulnerabilidad psicológica. Esa vulnerabilidad psicológica nos hace sensible ante situaciones diversas del día a día y, por lo tanto, podemos experimentar una crisis ante un disparador. Ejemplo, estoy recuperado de TOC de orientación sexual, voy al gimnasio, repentinamente veo un chico fuerte, un chico atractivo y salta otra vez la ansiedad. Y digo, otra vez la ansiedad aquí, otra vez el viejo conocido aquí, si esto ya lo había superado. Bueno, has tenido un disparador y si en ese momento tú estás un poco más sensible, un poco más vulnerable, has tenido pues alguna situación en tu día a día que haya afectado un poco más de la cuenta, puedes experimentar una crisis TOC. Entonces no nos pongamos las manos en la cabeza con respecto a las crisis TOC porque son frecuentes, son necesarias, intentamos que cada vez sean menos, pero es un aprendizaje. Cuando tú tienes una crisis TOC, cuando tú pasas por cualquier crisis en general, las crisis son aprendizaje y la crisis lo que te hace es enseñar para hacer algo de una mejor forma, de una manera un poco más adecuada, de una manera un poco más convincente, de una manera un poco más correcta, pero al fin y al cabo la crisis es necesaria. Entonces, la crisis TOC, imaginemos una crisis TOC en cualquier tipo de afectado, esté pasando por una fase de control de síntomas, de reducción o de remisión, da igual. Independientemente de la fase, si tiene la crisis TOC debemos leerla como una oportunidad de mejoría y como una oportunidad para continuar el juego inmerso del proceso terapéutico y seguir empujando hacia adelante, seguir esforzándome por hacer las exposiciones, seguir entrenando mi mente de forma que cada vez hayan menos disparadores y cada vez tenga menos crisis, etcétera, etcétera. Puedes experimentar una crisis TOC porque estás en plena fase de control de síntomas con más frecuencia que el que ya ha tenido una remisión de síntomas donde los síntomas han desaparecido, sencillamente porque la mente de
la persona que ya está en remisión de síntomas está más entrenada, hay más músculo mental, por lo cual es muy frecuente que ese pensamiento entre y salga de la mente, sencillamente porque hay un camino que ha recorrido, hay un entrenamiento mental y eso se va a reducir simplemente que la persona va a gestionar mejor las crisis y va a tener menos crisis TOC, pero no quiere decir que esté, vamos a decir, aislado o no esté propenso a sufrir ninguna crisis. No, todos podemos padecer alguna crisis en general y crisis TOC en el afectado es frecuente. Lo que intentamos con la terapia de exposición y prevención y respuesta es que la crisis TOC cada vez sea menos frecuente y sobre todo tú tengas los recursos, las herramientas, las llaves, las herramientas necesarias para que tú puedas superar esa crisis en el menor tiempo posible y con el menor trabajo posible. Muchas veces lo que hacemos en la última sesión de mantenimiento y prevención de recaídas es enseñar al afectado a que precisamente puede superar alguna crisis TOC sin necesidad o sin ayuda del terapeuta y que tu mente está preparada para tener vida completamente funcional, sin síntomas y en caso de que aparezca una crisis TOC tú misma o mismo puedes superarla, puedes gestionarla. ¿Por qué? Porque has aprendido cómo hacerlo. Pero vamos a dejar a un lado el estigma de que como estoy de alta tengo una crisis malo. No, crisis puedes tener. La crisis no es algo malo como tal. La crisis es aprendizaje. Lo malo es la lectura errónea de la crisis. Pero la crisis como tal no es algo negativo. Forma parte de las reglas del juego TOC y forma parte de las reglas del juego de tu recuperación. Por lo cual, crisis TOC es igual a oportunidad de crecimiento, oportunidad de trabajo, oportunidad de mejoría, oportunidad de saber cómo gestionar mi mente adecuadamente y así sucesivamente. Por lo cual, crisis TOC es algo que ocurre. Dejamos a un lado el estigma con las crisis y forman parte de la recuperación. De hecho, cuando tienes una crisis y la superas, no vuelves a ser la misma persona. Cualquier crisis en general, crisis existencial, crisis matrimonial, crisis de cualquier tipo, no vuelves a ser la misma persona. Normalmente sales más fortalecido o fortalecida de esa crisis. En la crisis TOC pasa algo similar. No vuelves a ser el mismo. Hay un antes y un después. Es decir, tienes más herramientas, sabes ya los disparadores donde tú eres vulnerable a tener más obsesiones o más síntomas o más compulsiones, sabes cómo gestionar esa crisis. Entonces, perdón, dentro de toda la crisis, además de que es necesario, lo único que obviamente es más desagradable. Claro, cuando tienes una crisis estás más propenso a tener mayores síntomas y obviamente tienes más ansiedad, tienes más miedo, tienes más angustia, más duda, más culpa. Los 5 elementos del TOC están más presentes. Pero no es algo negativo como tal. Puedes tener una semana regular y tener crisis y no pasa absolutamente nada. Lo importante es saber aprender de esa crisis, poder superarla y saber que conocerte más, cada vez más a ti mismo. Es decir, bueno, ¿dónde estoy fallando? Estoy fallando a la hora de evitar un disparador, estoy fallando a la hora de cuando me llega el disparador rumiar con él y es lo que me hace o me provoca la crisis. ¿Dónde está la falla? Vamos a analizar muy rápidamente, solo con tu terapeuta, dónde está el fallo de lo que ha provocado la crisis para poder, ¿qué? Para poder tener la herramienta necesaria para poder combatirla, para que no vuelva a ocurrir o por lo menos ocurra el menor número de veces posible. Pero no tanto buscando la perfección, buscando que no vuelva a aparecer una crisis TOC, ni muchísimo menos. Eso es falso, eso solamente está en los libros, eso no existe en la vida real. O sea, las crisis TOC existen y cuanto más síntomas, más crisis. Y cuanto más tipos de TOC que coexistan o convivan o de alguna forma convivan simbióticamente con la misma persona, mayor cantidad de crisis o más propenso a sufrir crisis estás. Pero no es algo negativo. La lectura de la crisis debe ser como tal y es simplemente aprendizaje. Podéis ir dejando las dudas o comentarios para al final del directo irlas aclarando con mucho gusto. Bien, vamos con el siguiente punto. ¿Cómo realizar una exposición adecuadamente? Como sabéis, la técnica de primera elección o el tratamiento de primera elección para el trastorno obsesivo compulsivo es la exposición con prevención y respuesta, la EPR, que no es otra cosa que enfrentarme a un estímulo temido. El estímulo puede ser en forma de pensamiento, en forma de imagen, en forma de sensación, en forma de impulso, en cualquier forma que llegue a la mente. Debo enfrentarme a él, tolerando la ansiedad, sin realizar
la compulsión, ninguna conducta verbal o mental que reduzca el nivel de malestar que provoca la propia obsesión. Eso sería la técnica de exposición, comprensión y respuesta. Bien, ¿cuáles serían, vamos a decir, entre comillas, los tips, el secreto, la forma adecuada de poder realizar terapia de exposición y prevención y respuesta? Bien, lo primero, muy importante, ojos cerrados. Independientemente que estés en tu casa o que estés con tu terapeuta en consulta, los ojos cerrados, no digamos que es algo innegociable, porque hay algunos afectados que por cualquier motivo no pueden permanecer con los ojos cerrados, entonces permitimos que tengan los ojos abiertos, mirando preferiblemente a un punto muerto, a un punto único, por llamarlo de alguna forma, ¿ok? Pero lo más conveniente es ojos cerrados para tener una mayor concentración, al menos que te estés exponiendo en vivo a través del teléfono o una imagen, sea la que sea, de un psicoatractivo, imagen de un cuchillo, imagen cualquiera, de cualquier tipo de TOC, y necesitas hacerla con los ojos abiertos. Pero por recomendación, por regla general, ojos cerrados. Bien, partiendo de ahí, de esa base, algo muy importante con respecto a la exposición, prevención y respuesta tiene que ver con la frecuencia. Tiene que ver con la frecuencia, por eso es muy importante, de la terapia. ¿Por qué? Porque la EPR funciona por frecuencia, por lo cual si nosotros te vemos en consulta una vez cada 3 meses, o cada mes, o cada 20 días, estando en una fase de control de síntomas, es imposible controlar los síntomas, que los síntomas no sigan creciendo cuando te estamos viendo en sesión prácticamente una vez al mes. No funcionaría, de hecho no lo recomendamos. Pero si estamos logrando una frecuencia de por lo menos una vez en semana o cada 10 días, a partir de ahí es muy importante lograr esa frecuencia de EPR en casa. Es decir, la EPR o la frecuencia de EPR, bien sea diaria, bien sea días alternos, es muy importante para lograr un control, una reducción y una remisión de síntomas posteriormente. Aquí hay una pregunta. ¿La EPR preventiva es efectiva? Es decir, cuando sabes que va a ser un cambio en tu vida y sabemos que los cambios pueden ser carne de cañón para aparición de síntomas. ¿La segunda EPR antes de aparición de síntomas? Vale. Muy buena pregunta. EPR como prevención. Vale, tomo nota y ahora un momentito la contestamos. Entonces, estamos con ¿cómo realizar una exposición adecuadamente? Por un lado tenemos ojos cerrados, por otro lado tenemos la EPR de forma frecuente. Eso es una pregunta que yo hice la primera vez que viajé a Estados Unidos a formarme en TOC. Fue la primera pregunta que hice. ¿Con qué frecuencia debe realizarse la exposición con prevención y respuesta? Y cada uno, a los especialistas que les pregunté, me respondieron lo mismo. Every day, daily, cada día o diariamente. ¿Qué pasa? Que no siempre necesitamos, aunque la recomendación es hacerla cada día o diariamente, porque es un entrenamiento mental, no en todos los afectados es necesario hacerla diariamente. De hecho, cuando nosotros empezamos con el afectado a trabajar, tenemos que ir de forma progresiva y la recomendación sería un par de veces en semana, por ejemplo, que sería cada 3 o 4 días aproximadamente, 2 o 3 exposiciones a la semana. A medida que vamos como acelerando o apretando el ritmo de que vamos experimentando mejoría en el control de síntomas, en la reducción de los mismos, así sucesivamente el afectado va logrando mayor adherencia, entonces vamos también aumentando la exposición con prevención y respuesta para casa, de una vez cada 3 días a una vez cada 2 días o a días alternos, por ejemplo, hasta que logramos conseguir en la fase álgida o en la fase de mayor intensidad de los síntomas que se haga diaria. Por experiencia, cuando hacemos diaria funciona bastante mejor que cuando lo hacemos cada 2 o 3 días. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el afectado, por la ansiedad de mejorar, quiere empezar la EPR diaria desde el minuto 1. ¿Y qué ocurre? Que la mente no está preparada de momento, porque estás en una fase de control de síntomas, no estás, vamos a decir, habituado a cerrar los ojos, enfrentarte al estímulo, controlar o tolerar la ansiedad, no hacer la compulsión, a todo un mecanismo que es complejo y que requiere práctica. Entonces, muchas veces hay más errores a la hora de intentar hacerlo diario que beneficio, por lo cual no es lo más recomendable. Lo más recomendable sería una exposición cada 2 o 3 días, hasta lograr apretar un poco el paso, que sería al cabo de 2, 3, 4 meses, y a partir de ahí pautarla diaria. Pero en algún momento de la terapia debes hacer exposición diaria, dependiendo también de la gravedad de los síntomas. Si estamos ante un TOC severo, la exposición diaria es innegociable porque es casi lo único que te va a ayudar a salir no solamente de las crisis TOC, sino del control, la reducción y la posterior remisión de los síntomas. Es decir, es lo que te va a ayudar
a mejorar el cuadro en general. Pero en otros casos no es necesario y la persona puede ir, vamos a decir, trabajando con la exposición a días alternos y con ciertos beneficios. Al fin y al cabo, la gravedad de los síntomas y el ritmo que tú quieras imprimir en tu recuperación es lo que va a marcar el ritmo de EPR para casa, de las tareas para casa. ¿Cuándo recomendar, por ejemplo, diaria? Cuando tienes un recorrido, cuando estás preparado mentalmente, cuando hay músculo mental, cuando llevas un recorrido, cuando tienes una disciplina creada. Disciplina en el sentido de que no te saltas las sesiones y sabes que todos los miércoles a las 4 de la tarde tienes tu sesión fielmente, estás adherido al tratamiento, confías en tu terapeuta, has tenido o has experimentado una disciplina los últimos 3, 6, 7, 8 meses en tu terapia y entonces, pues sí, posiblemente sea el momento de hacerla diaria. En muchos casos no hay que obsesionarse por hacerla diaria, sí por hacerla frecuente y no por hacerla perfecta. Esto es algo importante porque muchas veces el afectado tiene la ansiedad de querer hacerla perfecta. No, es que tengo que hilar fino con el estímulo y tener todas las variables controladas. Sí y no, o sea, no necesariamente. Hay un margen de error y con que tu mente esté conectada un 30% con el estímulo temido es más que suficiente para que la EPR sea eficaz. No necesitas un 100%, no necesitas una perfección, no es necesario. Lo más importante es lograr una frecuencia. Y además de esa frecuencia, que tú notes que cuando tú haces una exposición, tú estás retándote a ti mismo, porque es un reto. Estás retándote a ti mismo, estás retando los síntomas. Cuando tú haces una exposición, lo pasas mal porque generas malestar durante la exposición y prevención de respuesta, porque tienes que controlar la ansiedad, porque es algo desagradable, pero al mismo tiempo es la satisfacción al final de la EPR lo que te acerca un poco más a esa recuperación tan ansiada, por lo cual evidentemente la lectura es completamente positiva y no hay algo negativo detrás de la exposición con prevención de respuesta. Más puntos de cómo realizar una exposición adecuadamente, siempre a cualquier hora del día. No hace falta que sea todos los días a la misma hora, por ejemplo, por la mañana, por la tarde, no. A cualquier hora del día, siempre y cuando tú dispongas de 20, 25, 30 minutos, depende de la pauta que tengas, donde puedas concentrarte, donde preferiblemente no haya ruidos de vecinos, niños que estén llorando, perros que estén ladrando, etcétera, etcétera. Preferiblemente en un ambiente cómodo, entre comillas, protegido en el sentido de que si lo vas a hacer en imaginación en casa, por ejemplo, pero sobre todo que no hayan grandes distractores. En muchos casos las vas a tener que hacer en vivo, bien sea a un baño público, por ejemplo, bien sea en un gimnasio que también vas a hacer ciertas exposiciones, bien sea a través de un cuchillo si vas a utilizarlos, por ejemplo, una cuerda, un cable para el toque de daño, o una prenda de vestir color rojo si vas a exponerte en un caso de TOC supersticioso. Si lo vas a hacer en vivo, genial, es una buenísima elección, pero siempre debes retarte, siempre debes saber que la exposición no es cómoda. La exposición es necesaria, la exposición es trabajo, la exposición es reto, pero es lo único que te va a ayudar, junto con alguna otra técnica de tercera o terapia de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso para fase avanzada de recuperación, a el control, reducción y remisión de síntomas. Pero el gordo, el grueso realmente del tratamiento va a ser la exposición con prevención y respuesta. Entonces debes retarte a ti mismo, debes suponer un reto. Y bueno, pues de alguna manera debes saber que cada exposición que tú haces te va a acercar a la libertad mental, te va a acercar poco a poco a esa recuperación. Y la recuperación cuesta, es decir, cuesta trabajo. Obviamente lo pasas mal, evidentemente requiere mucho esfuerzo, a veces estás solo o te sientes aislado, ¿no? Y precisamente por eso es que hacemos este tipo de actividades en directo, para que ayudarte a ti que estás sufriendo al otro lado y acompañarte a que te sientas menos solo, menos aislado y a saber que cuentas con una red de apoyo para precisamente ayudarte en ese proceso de recuperación. Entonces, son 2 o 3, 4 puntos importantes con respecto a cómo realizar la exposición adecuadamente. Ojos cerrados, frecuencia en la EPR, en la exposición y prevención de respuesta. Rétate a ti mismo con respecto a la EPR. Debe ser un reto. Acuérdate que entre comillas, hay que pasarlo mal para luego disfrutar en general, de lo que es la vida sin síntomas TOC. Pero
debes fastidiarte durante 20 minutos, 30 minutos, o durante el tiempo que dure la exposición, o durante el tiempo que estés en terapia. Pero al fin y al cabo va a merecer la pena. Vivir sin los síntomas TOC evidentemente merece la pena. Son miles o millones de afectados que se han recuperado en el mundo entero. Tú no tienes por qué ser la excepción y debes hacerlo cuanto antes. Busca tu motivo y a partir de que tú tengas tu motivo, pues comienza ese proceso de recuperación. Pero intenta hacerlo frecuente, no intentes hacer la EPR perfecta. La EPR perfecta no existe. Muchas veces te pierdes en el camino buscando esa perfección, buscando el momento idóneo, buscando el estímulo perfecto como llega a tu mente, modificando el estímulo, que el lunes pasado se compartió un vídeo de eso, y en mi blog de psicólogo Alejandro Ibarra también de la web, sobre modificar el estímulo. No modifiques el estímulo, trabaja con el estímulo que se está trabajando en consulta, al menos que lo hayas acordado con tu terapeuta, pero trabaja con un mismo estímulo hasta machacarlo de tal forma de que ya no llegue a tu mente. Y lo más importante, hazlo frecuente, hazlo de alguna forma que lo vayas disfrutando, ¿ok? En el disfrutar está un poco, de alguna manera, la tecla, en el sentido de que, lo ves, voy mejorando, voy avanzando, esto es parte de arreglar el juego, y al mismo tiempo voy disfrutando que cada vez soy más libre de los síntomas TOC y cada vez tengo más vida funcional. Ve disfrutando cada fin de semana que salgas, que quedes, cada peli, cada tele que veas, un programa en la tele sin presencia de síntomas, o cada vez que vas a la cocina y cocinas y no te llegan síntomas, o cada vez que vas para el gimnasio y no tienes síntomas, disfrútalo, porque eso es vida. Al fin y al cabo es lo que se trata y realmente merece la pena. Vamos con algunas preguntas. Tengo por aquí una pregunta de Álvaro. Si queréis, si tenéis alguna pregunta, por favor, la vais poniendo y con mucho gusto la vamos aclarando. Bien, Álvaro me preguntaba que si la EPR es útil como prevención. Es muy buena pregunta. Definitivamente la EPR no funciona como preventivo. O sea, la EPR es una técnica eficaz y es una técnica muy poderosa en el sentido de que ayuda a controlar los síntomas TOC, a reducirlos hasta que desaparecen, pero no nos vale para decir, bueno, me voy a exponer al temor de contaminarme por si el día de mañana me obsesiono con este tipo de TOC, por ejemplo. Me voy a exponer a tener miedo a X estímulo por si acaso el día de mañana cojo un avión. No funciona. La EPR funciona cuando el síntoma, el miedo y todo el mecanismo complejo de la obsesión, el pensamiento intrusivo, la imagen, lo que sea, la ansiedad, la compulsión, ya está en juego. O sea, cuando se ha apoderado de ti. Lo que sí es cierto es que no es lo mismo empezar con una evolución de síntomas de 2 semanas a una evolución de síntomas de 20 años. Son dos cosas completamente diferentes. Obviamente el pronóstico de una persona que tiene 2 semanas de síntomas de evolución, de comienzo de síntomas, va a tener un pronóstico bastante más positivo con respecto al que tiene más tiempo. No es que el que tiene más tiempo no pueda recuperarse, sino que evidentemente va a requerir más trabajo, más concentración, más constancia, etcétera, etcétera. Pero igualmente puede recuperarse. Entonces, no utilicemos o no es recomendable utilizar la EPR como preventivo porque no funcionaría. Y sí cuando ya el síntoma está instaurado. Pero hay una regla. Y hay una regla que nos ha enseñado la práctica y la experiencia clínica a lo largo de todos estos años, que es, si tienes un síntoma, pensamiento intrusivo, obsesión, imagen, etcétera, etcétera, que tenga o debe tener al menos 72 horas, que son 3 días, de duración, intensidad y frecuencia, es el momento idóneo para exponerte. ¿Qué pasa cuando damos un alta? Cuando damos un alta hay una remisión de síntomas. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces la persona al mes, a los 2 meses, oye, que me ha venido el último pensamiento que trabajamos, pero me ha venido 2 veces al día los últimos 3 días. ¿Debo exponerme? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la experiencia clínica nos enseña que debe haber al menos una duración, intensidad y frecuencia de síntomas de por lo menos 3 días, con un nivel de malestar por encima de un 5 y con una frecuencia de muchas veces al día, por encima de 15, 20, 30 veces al día, para que la EPR sea eficaz. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, no hay, vamos a decir, no está instaurado el temor, el miedo, la compulsión. Entonces la EPR pierde eficacia. Puedes utilizar otras técnicas, como el mindfulness, por ejemplo, la meditación, puedes utilizar el uso de metáforas a través de la técnica o la terapia de aceptación y compromiso, que resultaría más útil
en esa fase o en ese momento que la propia terapia de exposición con prevención y respuesta. La EPR es importante utilizarla cuando hay duración, intensidad y frecuencia. Nivel de malestar por encima de un 5, al menos 3 días, con un síntoma pegado, prácticamente anclado a la mente, y una frecuencia por encima de 10, 15, 20 o 30 veces a lo largo del día. Ese es el momento idóneo para trabajar con la técnica de exposición y prevención de respuesta. No a la primera, porque si no, tú estás enseñando a la mente de que no tolera incertidumbre, estás enseñando a la mente de que la ansiedad es mala, de que es algo negativo, de que es algo peligroso, cuando realmente no es así. Estás enseñando a la mente a estar perfecta y a que no tenga ni un solo pensamiento intrusivo, ¿no? Pensamientos intrusivos tenemos todos, ansiedad podemos sufrir todos de forma adaptativa, porque es una respuesta fisiológica que nos ayuda a adaptarnos a situaciones, por lo cual depende de la intensidad de esa ansiedad, puede ser algo negativo o no. Independientemente de eso, la ansiedad no es mala como tal, es un vehículo, es una respuesta de activación fisiológica, simplemente, no nos va a matar. Entonces, todo eso hay que ir leyéndolo de una forma como es. Por lo cual, simplemente si tú tienes presencia de pensamientos intrusivos, deja que el pensamiento intrusivo fluya y no hagas EPR para ese tipo de pensamientos, al menos que hayan pasado 3 días y ya con una intensidad y frecuencia también relativamente alta. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta por aquí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Es el momento, con muchísimo gusto la respondemos. A ver. A veces cuando veo el EPR noto que se me resetea la mente por completo, incluso pensamientos que no trabajo en la EPR en cuestión. ¿Esa eficacia, digamos, cruza el EPR es malo? ¿Es sugestión? ¿Efecto placebo mío? No, es un efecto positivo de la EPR, ¿ok? Que hace como un efecto dominó. Sí, la EPR es positiva desde todo punto de vista. Y uno de ellos es ese efecto dominó, ese efecto de sobregeneralización de que un estímulo elimina a otro. Entonces, claro, muchas veces vas trabajando EPR y hay, como yo digo, una mejoría en el cuadro clínico generalizado, ¿ok? En el sentido de que se va eliminando el estímulo propio que tú estás trabajando, al mismo tiempo vas eliminando otros estímulos, pero al mismo tiempo como consecuencia tu estado de ánimo va mejorando, la ansiedad va disminuyendo, las áreas de funcionalidad, sea la que sea, va mejorando, estás un poco más motivado, estás un poco más alegre, estás adherido al tratamiento, cosa que es positiva. Entonces, obviamente, hay una mejoría en todo el cuadro clínico, hay una mejoría en general, ¿ok? Entonces, eso es algo propio de la EPR que funciona así y se da en la mayoría de los afectados y es un beneficio que tiene la exposición y prevención de respuesta. A ver si hay alguna otra pregunta antes de ir cerrando. Sí, muy importante con respecto a la exposición con prevención y respuesta es adherirnos a ella, es decir, utilizarla con frecuencia. Como he dicho durante el directo de hoy, no de forma perfecta, porque no existe esa perfección, porque no hay que hacerla perfecta, sí de forma frecuente, sí de forma regular, dependiendo del punto donde estamos en recuperación, 2, 3, 4, 5, 6 veces a lo largo de la semana, dependiendo de la pauta terapéutica en ese caso, pero al fin y al cabo hay que utilizarla, es decir, no podemos obviarla, no podemos recuperarnos, sobre todo cuando hay síntomas que son de moderado a severos, gravedad de síntomas moderado a severos, intentar recuperarnos sin la ayuda del tratamiento de primera elección, que sería la exposición con prevención y respuesta. Entonces, vamos a utilizarla, vamos a beneficiarnos de ella. ¿Por qué? Bueno, porque es lo más útil que tenemos hasta este momento, por lo cual lo que necesitamos es ponerle práctica y rodar tiempo a que poco a poco eso a nivel mental obviamente vaya calando, vaya cuajando, vaya poco a poco también a nivel mental seamos más como receptivos de esa EPR, la vamos poniendo en práctica y así poco a poco pues de esa forma vamos avanzando. Pero
no seamos, vamos a decir, negados al uso de la exposición, prevención y respuesta. Todo lo contrario, es lo que tenemos a mano y es lo más eficaz, por lo cual vamos a utilizarla y vamos a utilizarla de forma correcta. Una persona con 25 años con TOC, ¿se puede recuperar cuando la diagnosticaron con otra condición? Bien, muy buena pregunta. Cualquier persona, independientemente de la evolución de los síntomas, puede recuperarse. Otra cosa es que tarde más o menos tiempo, otra cosa es que el trabajo sea más o menos duro, pero cualquier persona, como le comentaba yo en estos días a una paciente nueva. Mira, nosotros a nivel mental, el TOC ocupa el 100% de nuestra vida, ¿ok? Los síntomas TOC, porque también se ve repercutido en cuanto a estado de ánimo, etcétera, etcétera. Si logramos reducir al menos un 50% de esa carga obsesiva y los rituales de esa persona, la vida de la persona cambia por completo, solamente con el 50%. Y en muchos casos no logramos el 50%, logramos el 70, el 80, el 90 o el 100% incluso. Pero únicamente disminuyendo la mitad de la carga obsesiva, la mitad de los rituales y mejorando el estado de ánimo o duplicando la mejoría del estado de ánimo junto con las áreas de funcionalidad que vayan trabajando el doble de bien, pues obviamente el cuadro clínico cambia. Y no estamos hablando de un 100% de recuperación, únicamente del 50%. Entonces, definitivamente, cualquier persona, independientemente de su condición TOC, tipo de TOC, independientemente de su evolución, puede beneficiarse del tratamiento. Otra cosa es que los rasgos obsesivos de la personalidad TOC siempre me llevan a que tengo que hacerlo perfecto, que tengo que recuperarme el 100%, que no puedo tener ni un solo pensamiento. Eso es un error. Es un error. El objetivo no es no pensar, el objetivo no es tener ni un solo pensamiento, el objetivo es que tú tengas calidad de vida y una vida funcional, una vida productiva. Una vida productiva donde tú puedes ejercer un trabajo, donde puedes ejercer tu profesión, donde puedes apuntarte a un curso o estudiar o simplemente ir al parque a dar un paseo y disfrutarlo. Eso es vida funcional y productiva. Vida productiva no es necesariamente producir dinero, no. Vida productiva es una vida funcional, una vida próspera, una vida que tú disfrutes. Por lo cual, eso puede conseguirlo cualquier persona que quiera beneficiarse de la terapia de exposición con prevención y respuesta. Por eso es muy importante lo de las expectativas. Las expectativas deben ser reales con respecto a la terapia. Las expectativas deben ser reales con respecto al tratamiento. Igual que a la hora de optar por medicación, las expectativas deben ser reales con respecto a la medicación. ¿En qué te va a ayudar la medicación? ¿Cuáles son los efectos secundarios que vas a notar? ¿Qué esperas de la medicación que ocurra? ¿Y qué es lo que realmente va a ocurrir de la medicación? Pues las expectativas reales es muy importante en cualquier área, sea en psicología, en psiquiatría, en TOC, en lo que sea. Entonces, bueno, pues es muy importante saber que te puedes beneficiar de esta técnica y que reduciendo al menos el 50% de los síntomas, tu vida va a cambiar. Muchas veces yo pongo este ejemplo y me dicen, sí, pero yo no quiero el 50%, yo quiero el 100%. Sí, no, yo también quiero que tú te recuperes el 100%, ¿me entiendes? Pero solamente logrando la mitad de la reducción de los síntomas, la persona hace vida muy funcional y muy productiva, con solamente el 50%. Entonces, expectativas reales y cualquier persona puede recuperarse y puede beneficiarse de la terapia de exposición y prevención de respuesta. Bien, ¿alguna pregunta más para ir cerrando? Bueno, les recuerdo que el directo que vamos a finalizar ya en 1 o 2 minutitos queda en mi página de Facebook, psicólogo Alejandro Ibarra, y a partir del martes también en mi canal de YouTube. Por si alguno quiere echarle un vistazo, un repaso, puede hacerlo porque va a quedar guardado en mi página de psicólogo y a partir del martes en el canal de YouTube, psicólogo Alejandro Ibarra. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, bueno, primero agradecerles a las 36 personas que están ahora mismo conectadas por el esfuerzo en la tarde de hoy. Hoy es Día del Padre en Latinoamérica, en Estados Unidos, y mucha gente seguramente en Latinoamérica está celebrando el Día del Padre. Así que gracias de corazón por haberse unido, por tomar este tiempo de la tarde de hoy domingo para estar conmigo, para estar con todos nosotros participando de este directo. La verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y gracias de corazón a todos los que han participado con preguntas, los que se han conectado. Espero sobre todo que haya sido de utilidad.
Nos vemos en un siguiente directo, seguramente con más información. Espero hacerlo en breve y no tanto tiempo como ahora. Ahora he estado meses sin hacerlo, pero bueno, ya tocaba y ya tenía ganas. Así que espero que en breve podamos llevar a cabo otro. Y cualquier duda, comentario, me lo podéis dejar por aquí y con mucho gusto intento, en la medida de la posibilidad, pues responder. Es que a veces mediante las líneas se hace un poquito más dificultosa la respuesta. Nos vemos en un siguiente vídeo y muchísimas gracias de corazón a todos. Que tengáis todos una buena tarde de domingo y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo a todos.